Listo. Continuamos con nuestra clase y vamos a conocer a los organismos según su nutrición. Pueden ser organismos autótrofos, aquellos que fabrican sus propios alimentos. Como veíamos, las plantas, las algas, las bacterias. Ellos utilizan energía de la luz generalmente y a partir de esa energía luminosa fabrican sus propios alimentos. Pero también existen los heterótrofos. Son organismos que comen de otros organismos, se comen a otros. Los animales, los hongos, los protistas y algunas bacterias son heterótrofos. Ellos se alimentan de otros organismos, no fabrican sus propios alimentos. De repente me dirás, ¿el humano entonces qué es? ¿Será autótrofo o será heterótrofo? ¿Y por qué? Heterótrofo, ¿Por qué? porque comemos a otros seres vivos, eh, Por ejemplo, disfrutamos de, por ejemplo, matamos a nuestra gallina, comemos pollo, comemos cuyes, comemos verduras, exacto. fabricamos nuestros alimentos de eso. Muchas gracias, Rolando. Efectivamente, somos organismos heterótrofos. Y ahora, todos los consumidores se alimentan del mismo tipo de organismos. ¿Qué dicen ustedes? Lo mismo, Gracias, Camila. algunos son omnívoros, otros carnívoros y otros herbívoros. Claro, nos alimentamos de diferentes organismos, ¿no? Unos son carnívoros, otros son omnívoros, herbívoros. Y según lo que nos alimentamos, vamos a clasificarnos. Por ejemplo, aquí vemos un rinoceronte, un elefante, que están comiendo pues plantas. Así que estos animales son herbívoros. A los herbívoros también se les llama consumidores primarios. ¿Por qué les dicen consumidores primarios? Porque son los que se alimentan de las plantas, ya que las plantas serían los productores. Y si ellos son herbívoros, ¿quién se comerá a los herbívoros? Los carnívoros, profesora. Y Carnívoros. Ya, los gracias, los carnívoros, ¿no? ¿Quién se podrá comer a ese rino o a ese elefantito? Un carnívoro voraz, un cazador, León. podría ser un seguramente. león, Miss, un león, un tigre. Claro, mira, ve, aquí tenemos, mira, ve, en ese video vemos el guepardo, corre a gran velocidad, lo atrapa al búfalo, mira, ve, y ahí está, mira cómo, ese es el león, cómo se lo come, ve, del cuello, ya se lo lleva a su presa, es un carnívoro, sí, muy bien, tenía razón el león, ese es un guepardo, está corriendo detrás de un venado y lo atrapa a tanta velocidad. Pero luego vemos aquí el león. El león también va a atrapar, pero a un búfalo. Estos son carnívoros. A ellos se les llama consumidores secundarios. Consumidores secundarios porque se comen a los herbívoros, ya que los herbívoros eran los consumidores primarios. Pero además de ellos, que son los superdepredadores, el león, el guepardo, ¿habrá otro tipo de carnívoro? Los carroñeros, Miss, los carroñeros. Los carroñeros. Gracias, Andrea. Efectivamente, los carroñeros son consumidores llamados terciarios. Porque míralos, vas a ver, mira, ve. Aquí estás viendo al buitre, mira cómo saca todita la carne, limpia los huesitos, ¿no? Come las A un sobras. cadáver, todas las sobras, se come todas las sobras, lo deja totalmente limpio, ¿no? Ahí está, se come todo. Entonces, ellos son los carroñeros, que podemos encontrar aquí muchas veces al buitre, podemos encontrar también a los, ¿cómo se llama? A las hienas que hacen ese trabajo. Acá en Perú, El águila, el cóndor. el águila, ya, el cóndor, hace años, cuando yo llegué por primera vez a Tingo María, yo soy huanuqueña, pero
pero he estudiado en Tingo María, en el colegio. Y cuando llegué por primera vez a Tingo María, todas las calles de Tingo María tenían unos carroñeros de plumaje negro. ¿Alguna vez los han visto? Ahí está, me respondió Yesenia, los famosos Los gallinazos. gallinazos, exacto. Los gallinazos son unos carroñeros tremendos, ¿no? Ellos, en Tingo María había la costumbre, pues no había en esa época un camión recolector de la basura, pasaba muy de vez en cuando, y la gente pues dejaba la basura en las calles y los gallinazos hacían su festín de todo eso, ¿no? Y hay un lugar ahí, la Muyuna, donde estaban botando la basura. Y una vez no sé si suerte o no, pero tuve la oportunidad de conocer la Muyuna. Es un basural terrible, botan todo al río Guayaga. Y es un lugar donde, bueno, en esa época era un lugar donde estaba lleno de gallinazos. Habían por lo menos más de 100 gallinazos, así enormes. Y no tenían miedo a las personas. Estaban listos para comer. Y a estos animales, mira, ve, tenemos aquí al herbívoro, tenemos al carnívoro, tenemos al carroñero, que también es un carnívoro. Si cualquiera de estos muriera, ¿quién se lo comería? O ya nadie se los come. ¿Habrá alguien que coma a estos? Los Los microorganismos. insectos, los microorganismos. Ah, los Gusanos. insectos, ¿ya? ¿Quién más? Descomponedores. Los descomponedores, muy bien, los descomponedores. ¿Y quiénes serán esos descomponedores? Aparte de los insectos, me dice ahí Rosalía, los Las- microorganismos. Las bacterias, Miss. Ah, muy bien, las bacterias, nos dice Yuriko, las bacterias. Están las bacterias, están los hongos, están los gusanos que se comen, ¿no? A los cadáveres. Aquí vamos a ver. Aquí está, mira, esos son hongos, están creciendo los honguitos. Y mira cómo crecen en el tronco del árbol, lo descomponen la madera. Y mira, ve cómo se comen acá al gusano. Mira cómo se comen al gusano. Ahí está, mira, ve, hasta el gusano, a las larvas, todo se lo come, todo organismo que cae al suelo muerto, los hongos, las bacterias, lo descomponen. Y una vez que lo han descompuesto, permiten que esta materia orgánica de la que están formados estos seres vivos vuelva a la tierra y va a servir de sustrato para las plantas. Así que, ¿serán malos los descomponedores? No, mis. Solo cumplen ¿Por la qué? función de descomponer y generar como un abono orgánico para las plantas. Efectivamente, efectivamente. Rolando. Sí, los descomponedores están ayudando al ecosistema, ¿no? A que circule la materia. Imagínate si no hubiera descomponedores, pues todos los cuerpos permanecerían intactos. Imagina, yo a veces me imagino, ¿no? Serían montañas y montañas de cadáveres. ¿Qué haríamos con tantos cadáveres? De animales, de plantas, de humanos, de todo. Pero gracias a ellos, todo vuelve a la tierra. Como dice la Biblia, ¿no? Polvo eres y polvo serás. Y ahí estamos viendo, mira, cómo lo convierten en polvo. Totalmente lo descomponen. Es maravilloso. Maravilloso en un sentido ecológico, ¿no? Existen las cadenas alimenticias. Aquí había diseñado un experimento que podemos hacerlo entre nosotros, como podemos hacerlo tal cual dice, o podemos hacerlo de una forma más sencilla. Para este experimento necesitamos esta lista de animales: arbusto, ratón, hierba, zorro, serpiente, conejo y águila. Escribimos estos nombres en tiritas de papel y luego los unimos como cadenita, aunque lo podemos pegar, poner en fila en nuestra mesita y ya está. Ahora que ya hemos creado las cadenas alimenticias, vamos a responder algunas preguntas. La primera pregunta es,
¿Qué posición ocuparon las plantas en las cadenas que se construyeron? Fueron los Miss, Fueron, primeros. la primera posición, los primarios. muy bien, fueron los primeros, muy bien. ¿Y piensas que podrían haber ocupado alguna otra posición? No, Miss, No, ¿Por qué no? No, Miss. porque ¿Por qué no? las plantas Porque el solo, que le comía era un herbívoro. No había otro que podía comer esa planta, ¿cierto? Ujú. Y la planta no se va a comer a nadie. ¿Ya? A ver, la segunda pregunta dice, ¿qué posición ocuparon los herbívoros? Explica. los herbívoros se la comieron a segunda, las hierbas, Segunda, Miss. a la segunda segunda ¿Por posición, qué? posición. La segunda posición. porque se ¿Por qué? comieron a las hierbas, al arbusto. Se comen las hierbas porque son herbívoros. Claro, se comen a las Ya, muy plantas. bien. Gracias. Y luego la tercera Herbívoros. pregunta dice, ¿qué ocurrió con la posición de los carnívoros? ¿Qué Los pasó con carnívoros la posición? consumen a los herbívoros, Miss, porque solo comen Ocupan carne. Y posición. ya, ocupan la tercera y cuarta posición incluso, ¿no? Cuando hubo cuatro, Sí, ocuparon hasta la cuarta posición. Gracias. Aquí, por ejemplo, podemos ver una cadena alimenticia. Tenemos el sol que le da energía al pasto y el pasto le da alimento al pudu, que ya hemos aprendido que es el venado enano, y el pudu es alimento del puma, un felino de los Andes. Aquí en Huánuco pues hay pumas. Y si cualquiera de estos muere, el puma, el pudu o las plantas, son eliminadas o alimento de los descomponedores, que son principalmente hongos y bacterias, pero también hay gusanitos. Entonces, aquí viene la pregunta. Dice, ¿quiénes aprovechan la energía que proviene del sol y qué nombre reciben esos organismos? y son Las los plantas, Miss, productores, profesora. porque elaboran Ah, su muy bien. alimento a base ¿Por qué de le luz. dicen productores? Porque elaboran su propio Miss, porque alimento. son autótrofos. Ellos mismos producen el Elaboran alimento, su las propio plantas. alimento, Miss. Ya, muy bien. Elaboran sus La propios primera línea. alimentos. Alimentos. Y además Tienen están la en la primera, claro, están en la primera ubicación. Aquí también me están escribiendo en el chat. Muy bien. Como Profesora, una pregunta. En el caso que sea una planta carnívora, ya no Oye, sería. a ver, Se ¿y qué llama planta fue? carnívora y se alimenta de mosquitos que se acercan a esa planta. O sea, de Sí. repente. Ujú, podría Y ser eso. entonces mi pregunta, ya, pero la planta carnívora, ¿es planta o es animal? Es planta. Es planta. Ya, y si es planta, ¿es productor o consumidor? productor. Productor, Miss. Productor. ¿Sí? Consumidor sería Miss, porque Y si es consume a los productor, insectos. ¿por qué se come a los mosquitos? Ambas, Miss. Ujú. Ambas, entonces. ¡Qué dilema! Plantas carnívoras no producen ningún fruto, solo plantas, o sea, por alguna flor. O sea, me refiero a que mayormente se alimentan de mosquitos nada más. Y es una especie de Nada planta. más. Y si se alimentan de mosquitos, ¿ya no hacen fotosíntesis? Yo creo que sí Bueno, hacen fotosíntesis, Miss. sí, sí Sí hacen hacen fotosíntesis. fotosíntesis. Miss, todas las plantas realizan la fotosíntesis, Miss. Ya, todas hacen fotosíntesis. Y en la fotosíntesis fabrican sus propios alimentos, ¿cierto? Sí. Sí, Ya. aprovechan la Y energía si solar. fabricas, ya, atrapan la energía solar para fabricar. Dime, a ver, ¿qué me iba a Profesora, decir? Yo yo, quería decirle, Miss. yo también. Ya dime, hija. Díganme una por una, pero.
Ya bien, se les dice carnívoros porque, plantas carnívoras porque atrapan a su presa, pero no la digieren, solo lo retienen que, hasta que muera. Pero en sí ellos producen su propio alimento como cualquier otra planta. Ya, gracias, Yuriko. Sí, Miss, tiene A razón. ver, su compañerita lo que iba a decir. Sí, profesora, justamente iba a decir eso y también ellos y, y como no se eligen, y si es carnívora, como se dice, no haría pues su propio alimento con la fotosíntesis, no estaría sobre la tierra encima. Ah, ya. Pero se Ah, mantiene con yo ambas, Miss. Se mantiene ya. con los mosquitos y se mantiene también con la luz del sol, el agua. Ya. Ah, Mis, ya. No las Dime, hijita, a ver, ¿qué más sabes tú de las plantas yo carnívoras? este, Estoy escuchando a todos para ver qué les falta por aclarar. Dime, mis Yesenia. Respecto a las plantas carnívoras, en un documental, siempre veo documentales, yo vi que al atrapar las moscas tienen en la parte que es tipo rosadito, rojito, tienen unas sustancias que con eso la disuelve el gusanito y que se la van consumiendo, absorbiendo. Y por eso es que cuando ya vuelve a abrirse de nuevo, ya no ves esa mosquita muerta ahí, sino que absorbe. O sea que sí se alimentan del mosquito. Sí, Sí, Miss. en total es un consumidor. Y también que produce fotosíntesis. Es consumidor y que produce fotosíntesis. A ver, vamos a aclarar de las plantas carnívoras. Ya es un tema bien lindo. Les explico en forma sencillita. Deben saber ustedes que las plantas carnívoras son plantas características de Australia, del continente australiano. ¿Ya? Estas plantas, cuando fueron descubiertas, fue todo un impacto. Uno de los primeros que investigó a las plantas carnívoras fue Charles Darwin. ¿Ya? Incluso hay una de las plantas, ahorita no recuerdo bien todo el nombre científico, pero hay una planta carnívora que lleva el nombre de Darwin, en honor a él, ya que él era un investigador apasionado de esas plantas, le encantaban. Ahora, ¿qué se sabe de las plantas? La duda era, hace muchos años, hubo una duda entre científicos porque no sabían si las plantas carnívoras eran realmente plantas o eran animales. Porque como dijo su compañera, sí se ha encontrado evidencia, se los ha grabado, se los ha filmado, y se ve que la planta carnívora tiene estrategias para atrapar al animal, al insecto, y luego de atraparlo, tiene jugos digestivos, sustancias químicas que libera, con lo cual disuelve al insecto, ¿ya? Entonces, hace algo que haríamos nosotros los animales. Sin embargo, las plantas carnívoras hacen fotosíntesis y por fotosíntesis fabrican sus propios alimentos. Entonces, si hace fotosíntesis, es autótrofo. Pero el dilema está en por qué, si es autótrofo, por qué tiene que matar a un animal y disolverlo. ¿Qué es lo que necesita? Descubrieron los científicos que las plantas carnívoras, estas plantitas que provienen ahí de Australia, su zona de origen, estas plantas en Australia encuentran que el suelo es muy pobre en nitrógeno, hay poquísimo nitrógeno en el suelo. Ya, el nitrógeno, pues nosotros aquí en Perú lo encontramos, ¿no? Del guano, guano de las islas o el guano de nuestros animales, eso le da nitrógeno al suelo. Pero en Australia el suelo es pobre en nitrógeno, además que las plantas carnívoras suelen vivir la gran mayoría en suelos ligeramente pantanosos donde no hay nitrógeno. Ahora, ¿cuál es el problema del nitrógeno? El nitrógeno es un componente de la clorofila, forma parte de la molécula de clorofila. Y la clorofila es lo que usan las plantas para hacer fotosíntesis. ¿Ya? Es como, digamos, una vitamina para la planta, el nitrógeno. Pero en el lugar donde ellas viven no hay nitrógeno en el suelo, no hay forma de sacar nitrógeno del suelo. Entonces, qué han desarrollado las plantas carnívoras? Han evolucionado, se han adaptado y han evolucionado
a esa situación problemática y han encontrado una solución. Su solución es atrapar insectos, atrapar toda variedad de insectos. Los atrapan, los disuelven a los insectos y del insecto obtienen el nitrógeno. Y con ese nitrógeno, claro, es un mecanismo de supervivencia, ¿no? Con ese nitrógeno fabrican su clorofila. Y cuando tienen clorofila, hacen fotosíntesis y fabrican sus propios alimentos. O sea, ellos obtienen el alimento de la fotosíntesis. Son autótrofos porque hacen fotosíntesis y esa es su fuente de energía. Matan al insecto solamente para obtener un componente que no es alimento. El nitrógeno para las plantas carnívoras no es alimento, es componente, es como una piecita de su principal herramienta, que es la clorofila. Por ese motivo, hoy en día están clasificadas en el grupo de plantas y también son autótrofos. Acá en el Perú, en el jardín de tu casa, probablemente sería muy complicado que tengas plantas carnívoras, porque la característica del suelo en Perú es que es un suelo que tiene bastante nitrógeno. Y entonces, para criar plantas carnívoras en un maceterito, pues tendrías que tener todas las condiciones necesarias, saber cómo atenderlas, ¿no? Cómo darles el agua, cada cuánto tiempo. No es que a esas plantas le vas a echar abono y todo eso, no, porque están adaptadas más bien a no tener ese abono que normalmente le echamos a las otras plantas. Y por eso es que comen insectos. ¿Ya? No sé si ha quedado aclarado esto de las plantas carnívoras. Como una curiosidad, Miss, he Dime, visto hijo. que venden estas plantas carnívoras aquí en Huánuco por Sí, delivery y creo que cuestan sí, algo mi accesibles. alumno, mi exalumno vende esas plantas. Tengo un Sí, sí, exalumno que las vende, si no me equivoco, la más barata está a 35 soles, 30 45, soles. de 35 a 45. Ah, ya. Sí, a ese precio las vende. Y él cuando te las vende, te da las indicaciones, ¿no? Cada cuánto tiempo hacer el riego, los cuidados, incluso te da la tierra que vas a utilizar. Y él lo está trayendo de Estados Unidos. No las está multiplicando aquí, sino las trae de Estados Unidos. Hay una de sus tías le está mandando eh, con esas características. Tiene bastantes plantitas carnívoras. Son lindas, son muy lindas, pero sí son de un cuidado muy especial. Hay que tener un tiempo de dedicación para estas plantitas. Y no crean tampoco que comen bastante, ¿ah? Si se comen una mosquita, con esa mosquita que se han comido, se pasan un mes entero y ya no comen más. O sea, no es que, a ver, antes yo decía, ¿no? Criaría mis plantas carnívoras para que se coman todas las moscas de mi casa. Y no. Una plantita carnívora se comerá al mes una mosquita pequeña, esas mosquitas chiquititas de la fruta. Y ya no come más, está a dieta. Suficiente con eso. Cuando ya son más grandecitas, tal vez pueden comer hasta 2 mosquitas, pero no es mucho lo que comen. Hay otras plantas carnívoras en Australia que son mucho más grandes, que pueden comer, y otras variedades, ¿no? Que pueden comer incluso animales pequeños, ¿ya? Pero esas lo hacen porque son plantas así enormes, ¿no? Con hojas de 2 metros de largo, tienen otras características y viven también en suelo totalmente pantanoso. Y la vez que comen ya les sirve prácticamente para todo el año. A ver, vamos a seguir. Aquí hay otra pregunta. ¿De quién se alimenta el puma? Del pudu, en este caso. Claro, del pudu, del venado enanito, ¿no? Y también, ¿de dónde obtienen los nutrientes las lombrices, las bacterias y qué tipo de consumidores son? Descomponedores.
Muy Esos bien, son serían más que todo los descomponedores. consumidores primarios, ¿sí? Porque ellos se alimentan de todo. Ah, disculpa. Los Eh, hongos y las bacterias, me has dicho que son, no te escuché bien. Ah, ellos, ya, son descomponedores. porque Ya te... por ejemplo, pueden descomponer a un animal muerto, eh, Sí, descomponer las hojas de los árboles, las sí, ramas muy bien. y todo eso. Sí, excelente. Sí, es como lo dices. ¿Y qué indican las flechas rojas? ¿Quién consume a quién? La cadena. La cadena alimenticia. Ya. ¿Ya? ¿Quién come a quién, no? Aquí tenemos otra imagen. Dice, ¿qué ocurre cuando se altera el equilibrio de una cadena alimenticia? Puedes ver que esa cadena alimenticia está formada por la hierba, esos son vizcachas, el águila y los hongos. ¿De acuerdo? Hay el sol, ¿no? Sol, hierba, vizcachas, águila y hongos. Y vemos la primera pregunta, dice, ¿qué sucedería con la población de vizcachas? Voy a preguntar en forma específica a algunos que no veo participar. Todos los que han estado hablando hasta ahorita tienen un montón de puntos. Ya estoy en 3 filas llenas de puntitos. Entonces, voy a preguntar, esta pregunta, no sé si está presente Frank Aguirre Huaranga, no sé si está presente Giancarlos Cadillo, David Noel Esteban Rojas y Junior Estrada Sánchez. Cualquiera de estos 4 estudiantes me responden a esta pregunta. Dice, ¿qué sucedería con la población de vizcachas de esta cadena alimenticia si disminuyera la población de águilas como consecuencia de la caza indiscriminada de esta ave? ¿Qué pasaría con esas vizcachitas si disminuye la población de águilas? Puede responder Franca Aguirre, Giancarlos Cadillo, David Esteban y Junior Estrada Sánchez. Ya, aquí está Giancarlos Cadillo. Ya, pero puedes escribir por el chat. ¿Está bien? Sigue respondiendo. Lee la pregunta. Esta pregunta quiero que respondas. De cómo el hecho de cazar a un águila puede traer consigo la extinción de la vizcacha. Se extingue, perdón, matas al águila y aumenta la población de vizcachas. Aumenta la población de vizcachas, disminuye el alimento que es la hierba. Al disminuir ese alimento que es la hierba, las vizcachas, algunas van a morir y las sobrevivientes van a mudarse, van a migrar a otras comunidades, a otros ecosistemas para seguir alimentándose. Al alimentarse de otros ecosistemas, van a afectar esos otros ecosistemas, pueden comerse el pasto, de repente, que es el alimento de animales de crianza, como pueden ser las ovejas. Entonces va a haber falta de alimento para las ovejas. Y cuando sucede esto, pues vamos a tener problemas en los humanos pueden terminar matando a las vizcachas y pueden contagiarse de enfermedades. Y de ahí puede surgir una pandemia. ¿Se dan cuenta que esto que yo les estoy diciendo como resumen, tú solito, cada uno de ustedes solitos han llegado a esas conclusiones? Los felicito por ese excelente trabajo. Otra pregunta más de esto, ¿ya? A ver, dice aquí. ¿Qué consecuencia podría generarse lo anterior en los demás organismos de la cadena? Ya. Si mataron al águila, ¿qué consecuencia puede dar aparte de la vizcacha? Bueno, ya hemos mencionado la hierba. ¿Y qué puede pasar con el caso de los hongos? ¿Aumentarán o disminuirán? Disminuyen.
Sería que mientras no migren a otros lugares, los hongos aumentarían porque los hongos también se alimentan de los excrementos de los animales. Y si Al estos comienzo aumentan, aumentarían entonces. claro, porque al haber una población bastante de vizcachas aumentarían los hongos y cuando ya migren desaparecerían. Claro. Cuando migren o mueran, disminuyen los hongos, las bacterias. Y la calidad del suelo, Eh, Sería pobre, al disminuir hongos y bacterias, ¿qué pasa con la calidad del suelo? También disminuye. ya no Se hace sería un apto, suelo pobre, ¿no? no sería apto para Ya el Pierde suelo su se pone fertilidad. pobre. Y cuando el suelo se pone pobre, ¿la hierba podrá crecer fuerte como antes? ya no. Tiene menos producción. Disminuye la producción. Así que si estas vizcachas volvieran a su ecosistema anterior, encontrarían un ambiente empobrecido, desértico, no productivo, como nos dice aquí su compañera. Muy bien, chicos. Excelente. Han logrado lo que se esperaba el día de hoy. Son unos campeones. Ahí está, ¿no? A ver, acá hay otro análisis, ¿ya? Y con esto terminamos, mis queridos. Analiza la siguiente cadena trófica y responde las preguntas. Dice, imagina que en esta cadena trófica se introduce un ave que se alimenta de lo mismo que el búho. Este es el búho. Ya sabes a quién está comiendo el búho. ¿Qué ocurriría con la población de búhos y con el de culebras? A ver, imagínate que acá viene otra ave. Imaginemos que sea un águila, ¿ya? Un águila que escapó del ecosistema anterior, escapando del humano, se ha venido aquí. A ver, nos dice Yuriko, habrá competencia. Muy bien, Se Competencia. Yuriko. extinguirían las culebras, Uy, porque pobres culebras, se También la extinguen. disminución de la culebra, y va a Miss. haber una población bastante de Ya, ratones aumentan los ratones. y reduce Ya el disminuyen pasto las culebras, aumentan los ratones. Y el búho migra también. y el Busca pasto. de Ah, el búho ya no soportaría estar acá porque le faltaría comida. El búho migraría. Y el pasto, Se ¿qué pasaría reduciría con el pasto? con la sobrepoblación de ratones. Ya disminuye con la sobrepoblación. Y al haber sobrepoblación de ratones y poco pasto, ¿qué pasaría con los ratones? migran también. También Migran. migrarían Migran Algunos hacia los humanos, mueren, otros migran. Y Buscan, ¿a quién algunos buscan? van ¿Quién tiene bastante comida? a los humanos. a los Ya, humanos. ya llegan a, Eh, a nuestra chacra, a nuestras casas, se meten ahí comen porque los maíces. ya, se comen tu maicito que has guardado. Y además de comerse el maíz, cuando comen, ¿qué hacen los ratones? Dejan Dejan ahí sus bacterias. Dejan bacterias y Sus excretas, ¿no? Ahí se orinan, dejan sus heces, ¿sí? ¿Y los ratones vienen solitos o hay algo en su cuerpo que traen? Pulgas. Aparte de bacterias. pulgas, mis pulgas. Las pulgas. Pulgas. Pulga de ratón. ¿Se puede subir al humano? Sí, podría ser. Sí. Mis, los Sí, ratones también tienen enfermedades. ya. ¿Y esas pulgas de ratón nos puede picar a nosotros? Sí, Sí, sería posible. ¿Y nos puede contagiar alguna enfermedad? Claro, por supuesto. sí. ¿Saben qué enfermedad? Hay una enfermedad bien terrible que se llama la peste negra. La peste negra mató a más de 12 millones de personas en la Edad Media, Es la peste porque bubónica. ajá, la peste bubónica o peste negra. Los ratones invadieron, en los ratones habían pulgas, las pulgas en su estómago tienen una bacteria muy, muy mala. Entonces, cuando la pulga de ratón picaba al humano, nos contagiaban de la enfermedad. Dice, gracias a que, ah, gracias a que se eliminaron a los gatos. Ya, pero si van en la casa de los humanos,
Tal vez los gatos hagan festín. Si es que hay gatos, tendrá que criar gatos. En esa época, dice, había tantos gatos como era bastante comercializaba mucho y había muchos gatos encima de las también de los techos y todo. Entonces la gente empezó a extinguir a los gatos y debido a eso, ya, como no había quien los cazaba, los ratones empezaron a aumentar y empezaron a entrar a donde se almacenaban los trigos, la comida, dejando sus bacterias. Y a la vez nosotros ya, como comemos de eso, comíamos y sin saber que estaban ahí y ya. Y también hubo también donde ya de ver así se excedió el ratón que ya andaba por las calles y todo. Debido a eso se dio la peste negra. Sí, gracias, Yesenia. Efectivamente, miren, hacer el cambio, un ligero cambio en un ecosistema, parece que no fuera nada, pero realmente puede alterar definitivamente el ecosistema. De repente a ti te regalan una tortuguita. Tú ves que no lo puedes criar, vas a la selva y lo pones en algún lugar de la selva. Tal vez ese no es su ecosistema, ya estás alterándolo. Tal vez sea más fuerte y pueda alterarlo. O igual, ¿no? Encontraste una culebrita. Qué linda culebrita. Lo metiste en una jaulita, te lo llevaste. Tu mamá te dice, bótalo. Lo botas en otro ecosistema. La culebrita puede ser un competidor para otras especies. Y el hecho de haberlo sacado de su ecosistema también es alterando ese ecosistema. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cada cosita que hacemos afecta al resto. Ya, y los ratones migran, sí, los ratones hoy en día están en todo el mundo, ¿no? Dice aquí, si en el ecosistema en que habitan los organismos de esa cadena trófica se produjera como consecuencia de la irresponsabilidad humana un incendio forestal, imagínate ahora otro caso, que aquí hubiera un incendio forestal como los que está habiendo. ¿Qué ocurriría con los productores y los consumidores de dicha cadena? A ver si hay un incendio forestal. Ustedes saben que a veces queman el pasto para abrir sus chakras y total se quema todo. ¿Qué podría pasar? O alguien dejó prendida su fogata, una colilla del cigarrillo. ¿Qué podría pasar con todos los demás integrantes? Lo que podría pasar es que el pasto se desaparecería y el ratón o la culebra huirían, o los que no huyen ya pues mueren Mueren, ¿no? ahí, ¿sí? Y a consecuencia el búho también tiene que migrar. También sus crías del búho resultarían afectadas. En ese caso, las especies estarían en peligro de extinción, ya que algunas solamente escaparían de ese incendio y las demás ya fallecen en ese incendio. Efectivamente, ¿no? Habría un grave problema de extinción de especies. Y aquí la última, ¿de qué manera la introducción de especies altera el equilibrio del ecosistema? Ya no estamos hablando de matarlas, sino que introducimos acá una especie nueva. Yo les pongo un ejemplo, ¿ya? No un animal. Supongamos que introducimos una planta. En la clase anterior, uno de ustedes me habló del pino. Supongamos que yo, que soy toda buena gente, digo, voy a reforestar este sitio y pongo varios árboles de pino. Es una especie nueva que no pertenece a este ecosistema, porque este es un ecosistema de pastos y yo meto un árbol o muchos árboles de pino. Estaría ¿De qué manera podría? ¿Ah? Se extinguiría. Porque el pino es así, como que tiene algunas sustancias que no permiten que las otras plantas crezcan. Claro, es lo que ustedes me contaron la clase pasada. ¿Se acuerdan que uno de ustedes me contó que caen las hojitas del pino y algo tiene que lo mata a las plantas, al Tiene pasto? sustancia tóxica, Miss, tiene una sustancia tóxica. Entonces, ¿la responsabilidad de quién sería? Del ser humano Del Del humano. ser humano. Y ustedes por habrán alterar. visto, no sé si habrán visto, bueno, esta semana la Universidad Nacional Agraria La Molina
ha regalado a varios alcaldes del Perú, ha regalado miles de arbolitos de pino. Así, ya eran grandecitos y les han regalado para que reforesten los cerros, sus comunidades. Entonces yo estaba pensando, y ahí cuando le escribían en sus comentarios decían que está mal porque les estén regalando pino. ¿Por qué? Porque deben darles plantas autóctonas de la zona. La reforestación es fácil hacer con pino, porque tú siembras tu pino y ay, no me acuerdo, creo que en 5 o 6 meses el arbolito ya está de 20 centímetros, crece rápido. Pues cuando uno quiere reforestar con pino es fácil, pero no es responsable. ¿Me entiendes? Entonces ahí la consecuencia disminuye el pasto, se muere el pasto, los ratones escapan, las culebras se van a otro lado, los búhos también, los ratones llegan a los humanos y todo un problema. Entonces, ahora que ustedes están mejor informados, esto también es un tema de investigación, es un proyecto que podemos hacer en tu zona. Yo no, todos ustedes están en diferentes lugares, unos están en la sierra, otros están en la selva, otros están, bueno, acá en la ciudad, ¿no? Pero los que tienen la ventaja de estar en la zona sierra o en la zona selva, una acción, una actividad que puedes empezar ya desde ahora y continuarla en tu vida profesional con tus propios alumnitos, es de repente rescatar semillas, hacer tu banco, eso se llama el banco del germoplasma, el banco de semillas. Rescatar semillas de las plantas autóctonas de tu zona y también, ¿por qué no? Sembrar algunas, empezar a hacer los almácigos, los plantoncitos, pero también tener ese banco de semillas, porque es algo que nos falta. Hoy en día las comunidades están perdiendo sus plantas nativas por plantas o especies introducidas, ¿no? Incluso he sabido que estaban planificando aquí en Huánuco hacer una reforestación con una planta colombiana, ¿no? Ahorita se me ha ido el nombre de la planta, pero es una planta colombiana que en un año crece a 1 metro de altura, crece muy rápido. Entonces decían, ¿por qué no reforestamos con esta planta que crece rápido? Rápido vamos a hacerlo todo verde. Pero ¿qué consecuencias traerá? ¿Nuestros animales, nuestros insectos podrán alimentarse de esa especie nueva? Otras especies también vendrían, profesora. Claro. Y acá Giancarlos Cadillo nos dice, ¿no? Por ejemplo, las plantas de eucalipto en un espacio donde se siembra ya no produce como antes. Ah, sí, Giancarlos tiene razón. Hace años había un negocio de eucalipto. Los alcaldes hacían a las comunidades, les decían, vas a sembrar eucalipto. Ponían bastante eucalipto. Negocio era del alcalde, porque llegaba una cierta época los eucaliptos grandecitos, lo cortaba y lo vendían a buen precio a las fábricas de papel. Yo tuve un amigo que trabajaba en fábrica de papel y compraba. Y él nos decía que al alcalde le daba sus 500 soles, sus 1000 soles, hasta 3000 soles y se llevaba cantidad de eucalipto, todo para hacer papel. Pero en realidad ese eucalipto tenía un precio mucho mayor, pero así le pagaban y el alcalde con ese eucalipto ya había envenenado el suelo porque ahí ya no volvía a crecer nada igual. Acá nos dice Juliana, plantar otro tipo de plantas que no son del lugar crean desequilibrio. Tienes toda la razón, Juliana. Mis, El- si plantan también los eucaliptos, lo hacen por suelos estériles y por rocas, porque ahí sí produce y Ahí ahí sí, no crece nada. claro, Y ahí tiene un sí estaría crecimiento bien. bastante rápido. En 7 o 8 Claro, años ya han alcanzado los 30 o 40 metros. ya está bien un bosque de eucaliptos, pero hay que saber dónde hacerlo, ¿no? Por ejemplo, otros estaban sembrando eucaliptos cerca a las riberas de los ríos, lagunas, ahí me lograban. Sí, Andreita, Profesora, cuando cortan los eucaliptos, el tallo que ya lo han cortado así a veces crece sí nuevamente como 2, 3 veces si no me equivoco, ya no crece y se queda ahí el tronco y cuando quieres plantar a su alrededor ya no da nada.
Eso justo estaba viendo. Gracias, Andreita. Mira, ese es un tema importante que hay que evidenciar, hay que tomar fotos. Eso nada más, mira, tan chiquitito lo que tú estás diciendo, algo que tú has visto, donde se plantó el eucalipto, se cortó, quieres plantar otra cosa, ya no da el suelo. Eso es algo que de repente, no sé si no saben los que están a cargo de esto, pero se tiene que hacer un pequeño informe de tu investigación de esto. Le tomas fotos, escribes, se publica y ya tienes tu investigación y es tuya, de nadie más, ¿ya? Sería bueno, Andreita, que si estás ahí, tienes la oportunidad de hacerlo, puedas hacer ese tipo de investigación, presentarlo y sustentarlo.